Capítulo 1. El desafío. Las primeras sombras del atardecer madrileño se deslizaban por las calles cuando el taxi se detuvo frente al Hotel Alfonso XIII. El edificio se alzaba como un gigante de otra época, sus ventanas góticas y ornamentos de piedra destacándose contra el cielo que se teñía lentamente de naranja y púrpura. Las farolas de hierro forjado comenzaban a encenderse una a una, proyectando un resplandor dorado sobre la fachada centenaria. Parker Michey contempló la estructura mientras su padre pagaba al taxista. A sus 17 años, había visto su cuota de hoteles históricos durante los viajes académicos de su madre, pero había algo diferente en este lugar. Tal vez era la forma en que las gárgolas de piedra parecían seguirlo con sus ojos vacíos, o cómo las sombras se acumulaban en los rincones más profundos de la fachada, negándose a dispersarse incluso bajo la luz directa de las farolas. El vestíbulo era un testimonio de la Belle Époque española, suelos de mármol en patrón de ajedrez que creaban ilusiones ópticas al caminar, columnas corintias que se elevaban hacia un techo abovedado decorado con frescos mitológicos, y enormes candelabros de cristal que tintineaban suavemente con cada corriente de aire. El sonido de sus maletas con ruedas resonaba de manera peculiar en el espacio, como si el mármol estuviera hueco por debajo. «Reserva a nombre de Michey», anunció su padre en el mostrador de recepción, mientras Sara, su madre, ya había sacado su cuaderno de notas y fotografiaba discretamente los detalles arquitectónicos con su teléfono. Como profesora de historia del arte, cada viaje familiar se convertía inevitablemente en una expedición de investigación. Parker se alejó unos pasos, observando su reflejo fragmentado en los múltiples espejos que adornaban las paredes. El vuelo desde Boston había sido largo, y el cansancio comenzaba a difuminar los bordes de la realidad. Por un momento, le pareció que uno de sus reflejos se movía de manera ligeramente desincronizada, como una imagen con lag en una videollamada. Parpadeó varias veces, atribuyéndolo al jet lag. Su teléfono vibró en el bolsillo. Noah, por supuesto. Su mejor amigo no había dejado de enviarle mensajes desde que despegó el avión. ¿Ya has visto algún fantasma español? Esos hoteles antiguos están llenos de historias. Parker sonrió, tecleando una respuesta: apenas hemos llegado. Aunque el lugar parece sacado de una película de terror de los años 20. La obsesión de Noah con lo paranormal había comenzado hacía unos meses, después de caer en un rabbit hole de vídeos de YouTube sobre experiencias cercanas a la muerte. Desde entonces, el feed de Parker se había convertido en un desfile interminable de teorías conspirativas y fenómenos inexplicables. Las antiguas familias españolas guardaban secretos oscuros, escribió Noah. Y los hoteles son como esponjas emocionales. Absorben toda la energía a lo largo de los años. Deberías intentar una proyección astral mientras estás ahí. El hilo de Reddit que te envié tiene todas las instrucciones. El ascensor que los llevaría a su piso era una obra maestra de la artesanía modernista, paneles de bronce pulido con intrincados diseños florales, espejos biselados que se multiplicaban hasta el infinito, y una reja de hierro forjado que se cerraba con un sonido metálico que resonaba como una nota musical profunda. Mientras ascendían, Parker notó que los espejos del ascensor estaban ligeramente desalineados, creando un efecto caleidoscópico donde su reflejo se fragmentaba y recomponía con cada pequeño movimiento. Las luces amarillentas parpadeaban sutilmente, y por un momento tuvo la inquietante sensación de que había alguien más en el ascensor, justo en el punto ciego detrás de él. El quinto piso lo recibió con un pasillo que parecía extenderse indefinidamente en ambas direcciones. El papel tapiz de damasco rojo oscuro creaba patrones que parecían moverse en el límite de la visión, y las lámparas de pared proyectaban sombras que danzaban sobre la gruesa alfombra persa. Habitación 507, murmuró su padre,
consultando el mapa en su iPad. El contraste entre el dispositivo moderno y el ambiente centenario del hotel creaba una disonancia temporal que hacía que todo pareciera ligeramente irreal. La habitación de Parker era más espaciosa de lo que esperaba, con techos altos decorados con molduras que formaban patrones geométricos complejos. Un espejo de cuerpo entero dominaba una de las paredes, su marco dorado elaboradamente tallado con figuras que parecían cambiar según el ángulo de la luz. En un momento eran vides y flores, al siguiente, rostros y manos entrelazadas. Las cortinas de terciopelo verde oscuro filtraban la última luz del día, creando un ambiente crepuscular donde las sombras tenían peso y profundidad. Los muebles antiguos de madera oscura parecían absorber la luz, una cómoda con tiradores de latón que habían adquirido una pátina verdosa con los años, un escritorio con una superficie de cuero agrietado, y una silla tapizada que crujía suavemente incluso cuando nadie la ocupaba. El teléfono vibró nuevamente. Esta vez, no había enviado un enlace a un extenso hilo de Reddit sobre proyección astral. Los hoteles antiguos son portales naturales, decía el mensaje. Toda esa energía acumulada, todas esas vidas que han pasado por ahí. Las 3 de la mañana es la hora perfecta. La hora de las brujas. ¿Te atreves? Parker se acercó al espejo, estudiando su reflejo en la creciente penumbra. El marco dorado parecía absorber la luz de una manera extraña, creando pequeños puntos de oscuridad donde las figuras talladas se entrelazaban más densamente. Por un instante, creyó ver un movimiento en el fondo de la habitación reflejada, una sombra que no correspondía con nada en la realidad. El aire en la habitación tenía una densidad particular, cargado con el aroma de madera antigua, libros olvidados y algo más sutil, algo que le recordaba a las iglesias que su madre lo arrastraba a visitar, una mezcla de incienso antiguo y secretos guardados durante demasiado tiempo. ¿Sabes qué?, escribió Noah, las letras del mensaje brillando con un resplandor azulado en la creciente oscuridad. Lo haré. Esta noche. Solo para demostrarte que es una tontería. La respuesta fue instantánea, como si Noah hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. Sí. 3 de la madrugada es la hora perfecta. Grábalo todo. Y sigue las instrucciones al pie de la letra. No queremos que te pierdas en el astral. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Parker, vamos a cenar, llamó su madre. Han recomendado un restaurante cerca de la Plaza Mayor. 1 minuto, respondió, sin poder apartar la vista del espejo. La luz del día había desaparecido casi por completo, y las sombras se habían vuelto más densas en las esquinas de la habitación. Las molduras del techo proyectaban formas extrañas que parecían moverse cuando las miraba por el rabillo del ojo. El silencio tenía una cualidad espesa, interrumpido solo por el tic-tac del reloj antiguo y el distante rumor del tráfico madrileño. Configuró la alarma en su teléfono para las 2:55 de la madrugada, preguntándose si realmente tendría el valor de levantarse a esa hora. El hilo de Reddit había sido específico sobre los preparativos necesarios, la habitación debía estar en completa oscuridad, ninguna fuente de luz excepto la luna, y el espejo debía estar directamente visible desde la posición de descanso. Mientras se dirigía hacia la puerta, echó un último vistazo al espejo. Lo que vio hizo que su sangre se helara, su reflejo había tardado una fracción de segundo en girarse hacia la puerta. Y por un momento, un brevísimo instante, le pareció ver una sonrisa en su reflejo que no correspondía con su propia expresión de asombro. El pestillo de la puerta emitió un sonido metálico al girarse, el ruido reverberando de manera extraña en el aire denso de la habitación. En el pasillo, las luces amarillentas parpadearon suavemente, creando un efecto estroboscópico que hacía que los espejos parecieran comunicarse entre sí mediante destellos codificados.
Sus padres lo esperaban junto al ascensor, sus figuras proyectando sombras alargadas sobre la alfombra persa. Por un momento, le pareció que esas sombras no correspondían exactamente con sus movimientos, como si tuvieran voluntad propia. ¿Estás bien, cariño?, preguntó su madre, estudiándolo con preocupación. Estás pálido. Solo cansado, mintió Parker, entrando en el ascensor. El jet lag, supongo. Mientras las puertas se cerraban, miró su reflejo en los espejos del ascensor. Esta vez, todos sus reflejos se movieron en perfecta sincronía, pero había algo diferente en sus ojos, un brillo expectante que no recordaba haber visto antes en su propio rostro. En su bolsillo, el teléfono vibró una última vez. Un mensaje de Noah: recuerda, los espejos son puertas. Y a veces, lo que está al otro lado también quiere pasar. Sweet Dreams. Capítulo 2. Los primeros signos. El amanecer madrileño se filtraba perezosamente a través de las pesadas cortinas de terciopelo, dibujando patrones fantasmales en las paredes de la habitación. Los primeros rayos del sol se descomponían en prismas al atravesar el antiguo vidrio de las ventanas, creando pequeños arcoíris que danzaban sobre el papel tapiz damasco. En la esquina más alejada del espejo, Parker permanecía sentado en el suelo, con la espalda firmemente presionada contra la pared. El reloj de péndulo marcaba las 6:47 de la mañana, cada movimiento resonando en el silencio espeso de la mañana como un latido metálico. No había dormido. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa desvaneciéndose en la oscuridad del espejo, ese momento imposible en que la voz había susurrado desde la grabación. La noche había sido un desfile interminable de sombras danzantes y sonidos inexplicables, crujidos en los antiguos tablones del suelo, susurros que parecían provenir de las paredes, y el constante zumbido de las tuberías que sonaba casi como voces conversando en un idioma incomprensible. El aire de la mañana era frío y tenía una cualidad diferente al de la noche anterior, más denso, como si la realidad misma se hubiera espesado durante las horas oscuras. Una bruma tenue se había formado en las esquinas de la habitación, serpenteando lentamente por el suelo como tentáculos de niebla. La condensación en los cristales creaba pequeñas gotas que se deslizaban lentamente, dejando rastros que parecían formar patrones, casi como letras de un alfabeto olvidado. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche, el sonido amplificado por la superficie de mármol veteado. La pantalla se iluminó con un mensaje de Noah. ¿Y? ¿Lo intentaste? ¿O fuiste demasiado cobarde para cruzar el velo? Parker miró la pantalla durante largo rato, observando cómo su reflejo en el cristal negro parecía distorsionarse sutilmente cuando no lo miraba directamente. ¿Cómo explicar lo que había sucedido durante la noche? ¿Cómo describir esa sensación de verse flotando sobre su propio cuerpo, esa oscuridad moviéndose en el espejo como tinta en agua, ese susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna? No funcionó, escribió finalmente, sus dedos temblando ligeramente sobre la pantalla. Me quedé dormido. La respuesta llegó con una velocidad sobrenatural: mentiroso. Vi tu estado en línea a las 3 a.m. Y no solo eso, podría jurar que te vi en otro lugar también. Un golpe repentino en la puerta hizo que Parker saltara, su corazón latiendo como un martillo contra sus costillas. El sonido pareció resonar de manera extraña en la habitación, como si rebotara en ángulos imposibles. ¿Parker? El desayuno está servido en el restaurante, llamó su madre, su voz sonando extrañamente distante y distorsionada a través de la pesada puerta de madera. Ya voy, respondió, sin apartar la vista del espejo de cuerpo entero. Su reflejo parecía normal ahora, pero había algo diferente.
Los movimientos no estaban perfectamente sincronizados. Cuando levantaba la mano, su reflejo tardaba una fracción de segundo en imitarlo, como una imagen con lag en una videollamada mal conectada. El restaurante del hotel ocupaba lo que alguna vez fue un patio interior andaluz, ahora cubierto por una impresionante claraboya Art Nouveau que se elevaba 3 pisos por encima de las mesas. La estructura de hierro forjado y vidrio coloreado creaba un caleidoscopio de luz que bailaba sobre las mesas cubiertas con manteles blancos almidonados. Las paredes conservaban sus azulejos originales del siglo XIX, cada uno pintado a mano con escenas de la mitología española y motivos florales que parecían cambiar sutilmente según el ángulo de la luz. Plantas trepadoras se enroscaban alrededor de las columnas de mármol, sus hojas creando sombras móviles que se deslizaban por el suelo de baldosas hidráulicas. Una fuente antigua en el centro del espacio emitía un suave murmullo de agua que se mezclaba con el tintineo de cubiertos y el murmullo apagado de conversaciones en varios idiomas. «Pensamos ir a Toledo hoy», comentó su padre, su voz sonando extrañamente plana mientras revisaba el periódico local. Sus ojos parecían ligeramente vidriosos, como si estuviera mirando a través de las páginas en lugar de leerlas. La catedral gótica es impresionante. Tu madre quiere estudiar los vitrales medievales. Parker notó que algo estaba diferente en sus padres. Sus movimientos parecían más mecánicos, menos naturales, como si estuvieran siguiendo un guión invisible. Su madre, normalmente entusiasta con cualquier detalle arquitectónico, apenas levantaba la vista de su café, que no había tocado en los últimos 10 minutos. Su atención se desvió hacia una de las copas vacías sobre la mesa. El cristal tallado creaba múltiples reflejos, pero en uno de ellos, por un momento, el rostro distorsionado que le devolvía la mirada no era el suyo. La expresión era más antigua, más hambrienta, con una sonrisa que se extendía demasiado para ser humana. «¿Parker? ¿Me estás escuchando?» La voz de su padre sonaba como si viniera de muy lejos, a pesar de estar sentado justo frente a él. «Lo siento, yo no dormí bien». Una camarera apareció junto a su mesa como materializada de la nada, su uniforme negro contrastando dramáticamente con el ambiente luminoso del patio. Se inclinó para llenar su copa con agua mineral, y Parker observó horrorizado cómo en el líquido ondulante se formaba, por un instante, esa misma sonrisa imposible que había visto en el espejo durante la noche. Capítulo 3. La verdad en el cristal. Parker retrocedió por el pasillo, sus pasos ahogados por la gruesa alfombra persa que serpenteaba hasta donde alcanzaba la vista. El corredor parecía haberse alargado imposiblemente, las paredes cubiertas de papel damasco se curvaban sutilmente como si el espacio mismo estuviera siendo distorsionado por una fuerza invisible. Cada espejo que pasaba mostraba la misma imagen imposible, la sombra de Noah acercándose, aunque el corredor real estaba vacío. El aire se había vuelto más denso, casi viscoso, y la luz de las lámparas Art Nouveau parpadeaba con un ritmo que sugería algún tipo de comunicación en código. El silencio era tan profundo que Parker podía oír el latido de su propio corazón, amplificado por la acústica antinatural del pasillo. ¿Necesita ayuda? La voz lo sobresaltó, haciendo que girara bruscamente. Era la camarera del restaurante, Carmen, aunque su uniforme negro ahora parecía absorber la luz de una manera imposible. Su placa de identificación brillaba tenuemente con un resplandor que no provenía de ninguna fuente visible. Los espejos, Parker señaló con mano temblorosa, notando que su reflejo en el espejo más cercano realizaba el gesto un segundo después. «Hay algo está mal con ellos». Carmen miró los espejos y luego a Parker, su expresión cambiando sutilmente. La preocupación casual de una empleada de hotel se transformó en algo más profundo, más antiguo.
Sus ojos oscuros parecían contener el conocimiento de generaciones. «Venga conmigo», susurró, su voz apenas audible pero con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Rápido». Lo condujo por una puerta de servicio oculta tras un panel de madera tallada. La escalera que descendían era estrecha y empinada, iluminada por bombillas desnudas que proyectaban sombras extrañas en las paredes de piedra descubierta. El aire se volvía más frío con cada paso, cargado con el aroma de piedra antigua y secretos guardados. Llegaron a una pequeña oficina en el sótano, un espacio que parecía existir en algún punto entre el Madrid moderno y el medieval. Las paredes estaban desnudas, sin espejos ni superficies reflectantes de ningún tipo. Libros antiguos y documentos amarillentos cubrían cada superficie disponible, y el aire olía a cuero viejo y tinta desvaída. «¿Cuándo empezaste a verlos?», preguntó Carmen, cerrando la puerta con un sonido que sugería cerraduras más complejas que las visibles. «Anoche. Yo hice algo estúpido. Una proyección astral. Dios mío». Carmen se santiguó, un gesto que pareció crear ondas en el aire denso de la habitación. «¿Quién te convenció de hacer eso?» «Mi amigo Noah, pero ahora no estoy seguro de que sea él». Carmen sacó un libro antiguo de un cajón. La cubierta era de cuero negro trabajado con símbolos que parecían moverse cuando no se los miraba directamente. Las páginas amarillentas estaban llenas de dibujos detallados de espejos y figuras sombrías, acompañados por texto en una mezcla de latín y español antiguo. «Mi abuela es la guardiana de las historias antiguas del hotel», explicó mientras pasaba las páginas con cuidado reverencial. «Los espejos no son solo espejos. Son puertas. Y hay cosas al otro lado que llevan siglos esperando que alguien las abra». En ese momento, la pantalla del teléfono de Parker se iluminó con una luz que parecía demasiado intensa para el dispositivo. «Un mensaje de Noah, ¿dónde te escondes? Cada reflejo me acerca más». Carmen miró la pantalla y palideció, sus dedos trazando instintivamente un símbolo de protección en el aire. «Noah, ¿hace cuánto que te envía mensajes así?» «Desde anoche, después de la proyección». «¿Y antes? ¿Tienes mensajes anteriores?» Parker abrió el historial de chat con dedos temblorosos. Los mensajes de las últimas semanas estaban allí, pero algo andaba terriblemente mal. Las fotos de perfil de Noah eran diferentes en cada mensaje, como si su rostro estuviera evolucionando gradualmente hacia algo menos humano. «Mira las fechas», señaló Carmen, su dedo apuntando a un patrón que Parker no había notado. «¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él por videollamada antes de venir a España?» Parker revisó las llamadas, un escalofrío recorriendo su espalda al darse cuenta. La última videollamada real había sido hace más de 2 meses. Todo lo demás. «No puede ser», murmuró, el horror de la realización asentándose como un peso helado en su estómago. Carmen asintió gravemente, sus ojos reflejando un conocimiento ancestral. «¿El verdadero Noah, estás seguro de que sigue en Connecticut?» Las manos de Parker temblaban mientras buscaba el perfil de Facebook de Noah. La última actualización era de hace 2 meses, vacaciones en Madrid. Hotel Alfonso XIII, allá voy. Bandera de España no, susurró Parker, la palabra saliendo como un suspiro helado. No, no, no. El teléfono vibró nuevamente. Esta vez era una foto, no en el mismo hotel, frente al mismo espejo de la habitación de Parker. La fecha, 2 meses atrás. Y en el reflejo del espejo, esa sonrisa inhumana que Parker había empezado a ver en sus propios reflejos. «Tu amigo fue el primero», dijo Carmen suavemente, su voz cargada de una compasión antigua. «Te estaba esperando».
Sabía que vendrías a buscarlo. ¿Qué le pasó? Los espejos son hambrientos, respondió Carmen, sus palabras resonando con el peso de generaciones de conocimiento oculto. Y una vez que tienes contacto con el otro lado. Se interrumpió cuando las luces parpadearon, el sistema eléctrico respondiendo a una fuerza que no debería existir en el mundo racional. En la pantalla negra del ordenador apagado, un reflejo imposible, Noah, pero no Noah. La cosa que había tomado su lugar sonreía con demasiados dientes, su rostro una máscara que apenas ocultaba algo más antiguo y hambriento. La buena noticia, susurró Carmen, mientras sacaba una caja de madera tallada de un estante oculto, es que todavía hay una forma de salvarlo. Las luces volvieron a parpadear, y esta vez, en cada superficie reflectante de la oficina, la pantalla del ordenador, el cristal de la ventana, incluso el teléfono de Parker, apareció el mismo rostro sonriente, multiplicado como en un caleidoscopio de pesadilla. La mala noticia, continuó Carmen, mientras el aire se volvía tan frío que su aliento formaba nubes de vapor, es que ahora también vienen por ti. En la distancia, el sonido de cristal crujiendo llenó el aire, como si todos los espejos del hotel estuvieran a punto de romperse simultáneamente. Y una voz, o tal vez muchas voces al unísono, susurró a través de cada superficie reflectante, demasiado tarde para elegir. Ya eres parte del reflejo. ¿Está todo bien, señorito?, preguntó la camarera en inglés con fuerte acento andaluz, sus ojos oscuros estudiándolo con una mezcla de preocupación y algo más, algo que parecía conocimiento. Está muy pálido. Como si hubiera visto un fantasma. Su placa identificativa decía Carmen, y había algo en su manera de mirarlo que sugería que sabía más de lo que aparentaba. Por un momento, sus ojos se desviaron hacia el reflejo de Parker en la jarra de agua, como si estuviera confirmando algo. Estoy bien, murmuró Parker, aunque la palabra bien parecía haber perdido todo significado. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez, no había enviado una foto, una selfie en su habitación en Connecticut. Pero había algo profundamente perturbador en la imagen. El reflejo en el espejo detrás de Noah no coincidía exactamente con su postura. Mientras Noah sonreía a la cámara, su reflejo parecía estar mirando directamente a Parker. ¿Extrañas a tu mejor amigo? Podría estar más cerca de lo que crees. Parker se levantó abruptamente de la mesa, su silla chirriando contra el suelo de baldosas. El sonido resonó en el patio acristalado como un grito metálico. No me siento bien. Creo que volveré a la habitación. ¿Quieres que llame a un médico?, preguntó su madre, pero su voz carecía de la preocupación maternal que normalmente tendría. Sonaba como alguien tratando de recordar cómo debería sonar una madre preocupada. No, solo necesito descansar. En el ascensor, intentó evitar mirar los espejos, pero era imposible. Estaban en todas partes, multiplicando el espacio hasta el infinito. Y en cada reflejo, notó con creciente horror, había pequeñas discrepancias, un parpadeo que no había hecho, una mano que se movía en la dirección equivocada, una sonrisa que no era suya. Cuando las puertas se abrieron en el quinto piso, el pasillo parecía más largo que la noche anterior, las paredes curvándose sutilmente como si el espacio mismo estuviera distorsionado. Los espejos que decoraban el corredor parecían más profundos, como ventanas a otros pasillos idénticos pero ligeramente diferentes. Al llegar a su habitación, notó que algo estaba fuera de lugar. Sus maletas, que había dejado junto a la ventana, ahora estaban cerca de la puerta. Su laptop, que recordaba haber cerrado, estaba abierta sobre la cama. Y en la pantalla negra, como un reflejo imposible, vio el rostro de Noah sonriendo. Pero no era la sonrisa que conocía desde la infancia.
Era algo más antiguo, más hambriento, una expresión que sugería que no había encontrado algo fascinante y terrible en el otro lado del espejo. Su teléfono vibró una última vez. ¿Ya te diste cuenta? Los espejos son puertas, y hace mucho que las crucé. Ahora es tu turno. En el espejo de cuerpo entero, su reflejo ya no pretendía imitarlo. La figura lo observaba fijamente, con una sonrisa que se extendía demasiado, revelando dientes que parecían más afilados de lo normal. Y detrás de esa figura, en la habitación reflejada, una sombra con el rostro de Noah se acercaba lentamente, sus movimientos fluidos como agua oscura. Capítulo 4. El otro lado. La temperatura en la pequeña oficina del sótano había descendido tanto que el aliento de Parker y Carmen formaba nubes de vapor en el aire. Las sombras en las esquinas parecían más densas, más vivas, como si algo estuviera tratando de materializarse desde la oscuridad misma. Mi abuela los llama los que esperan detrás del cristal, explicó Carmen mientras atravesaban un laberinto de pasillos de servicio. Sus pasos resonaban de manera extraña, como si el eco llegara antes que el sonido original. Han estado aquí desde que se construyó el edificio. Tal vez incluso antes. Las paredes de estos corredores utilitarios estaban desprovistas de cualquier superficie reflectante, un detalle que ahora Parker apreciaba profundamente. Tuberías antiguas corrían por el techo, algunas goteando un líquido que parecía demasiado espeso para ser agua. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Parker mientras Carmen los guiaba por otra puerta oculta. Porque no eres el primero, respondió suavemente, su voz cargada de memoria. Y si no hacemos algo, no serás el último. Llegaron a una habitación circular que parecía no pertenecer a la arquitectura moderna del hotel. Los muros eran de piedra antigua, con símbolos tallados que brillaban tenuemente con una luz propia. En el centro, una mujer mayor trabajaba en un mortero de piedra, triturando hierbas que llenaban el aire con un aroma dulce y antiguo. Sin levantar la vista de su trabajo, la anciana habló en español: «Lo has traído justo a tiempo, nieta. Las sombras están inquietas esta noche». Carmen respondió en inglés por consideración a Parker: «Abuela, él vio a su amigo en los espejos. El chico americano que desapareció hace 2 meses». Doña Rosa, ¿cómo se presentó la anciana?, finalmente levantó la mirada. Sus ojos eran de un color imposible de definir, como si cambiaran de tonalidad según la luz. Más perturbador aún era la forma en que parecían ver a través de Parker, como si estuviera evaluando no su apariencia física, sino algo más profundo. «Muéstrame el teléfono», ordenó en un inglés acentuado pero claro. Parker le entregó el dispositivo con manos temblorosas. Doña Rosa lo sostuvo sin mirarlo directamente, como si observara algo más allá de la pantalla física. «Tu amigo», abrió la puerta sin saber lo que hacía, murmuró, sus dedos trazando símbolos en el aire sobre el teléfono. Pero ellos lo estaban esperando. Siempre están esperando. En ese momento, como respondiendo a sus palabras, el teléfono se encendió por sí solo, mostrando una cascada de mensajes de Noah, cada uno más perturbador que el anterior. «Les estás contando sobre nosotros. ¡Qué descortés! Deberías presentarnos personalmente. Las puertas están abiertas, Parker». «Tantas puertas. ¿Sabías que tu reflejo permanece en cada espejo que has mirado? Fragmentos de ti, esperando ser reclamados». Doña Rosa dejó caer el teléfono como si quemara. En la pantalla negra, por un instante, aparecieron docenas de rostros superpuestos, todos sonriendo con la misma sonrisa antinatural. El dispositivo se deslizó por el suelo de piedra, dejando un rastro de condensación helada. «Ya no es solo tu amigo», susurró la anciana, su voz temblando ligeramente. «Se han fusionado.
Cada reflejo robado los hace más fuertes. ¿Hay forma de salvarlo? La voz de Parker sonaba pequeña en el espacio antiguo. Existe un ritual, intervino Carmen, intercambiando una mirada significativa con su abuela. Pero es peligroso. Y requiere entrar voluntariamente en su mundo. El mundo detrás de los espejos, asintió doña Rosa, sus ojos reflejando una sabiduría ancestral. Pero si vas allí, ellos intentarán mantenerte para siempre. Un golpe seco en la puerta los sobresaltó. La madera antigua pareció vibrar con una frecuencia imposible. «Servicio de limpieza», llamó una voz familiar. Demasiado familiar. La voz de Noah, pero distorsionada, como si varias personas estuvieran hablando al unísono. «No», corrigió doña Rosa, sus ojos fijos en la puerta. «Ya no es Noah. Y no está solo». A través de la rendija bajo la puerta, una sombra imposiblemente alargada comenzó a deslizarse hacia ellos. La temperatura en la habitación descendió aún más, y el aliento de todos se convirtió en cristales de hielo que flotaban en el aire como diminutos espejos. Y en cada uno de esos cristales congelados, en cada superficie mínimamente reflectante de la habitación, aparecieron rostros. Docenas de ellos. Algunos conocidos, otros antiguos, todos con la misma sonrisa depredadora que Parker había comenzado a reconocer. «Han encontrado este lugar», murmuró Carmen, su voz mezclada con asombro y terror. «Después de todos estos años». Doña Rosa se movió con sorprendente agilidad para su edad, esparciendo un polvo brillante en un círculo alrededor de ellos. El polvo parecía capturar la escasa luz de la habitación y multiplicarla, creando una barrera de luz tenue pero constante. «Escucha bien, muchacho», dijo rápidamente, sus ojos ahora fijos en Parker. «Hay una manera de salvar a tu amigo, pero debes confiar en nosotras completamente. ¿Entiendes?» Parker asintió, mientras las sombras continuaban deslizándose bajo la puerta, formando patrones imposibles en el suelo de piedra. «La pregunta es», continuó la anciana, sacando un frasco que contenía un líquido que parecía luz líquida, «¿cuánto estás dispuesto a arriesgar para salvarlo?» Antes de que Parker pudiera responder, las velas en la habitación parpadearon y se extinguieron simultáneamente. En la oscuridad repentina, solo se escuchaba el sonido de cristal crujiendo, como si todos los espejos del hotel estuvieran a punto de romperse a la vez. Y una voz, o tal vez muchas voces superpuestas, susurró desde cada rincón oscuro, demasiado tarde para elegir. «Ya eres parte del reflejo. Todos lo son». Capítulo 5. A través del cristal. La oscuridad en la pequeña habitación circular parecía vibrar con presencias invisibles. El polvo brillante que doña Rosa había esparcido emitía un tenue resplandor azulado, manteniendo a raya las sombras que se deslizaban por el suelo como serpientes de tinta. En el aire helado, cada respiración se convertía en cristales de escarcha que capturaban y refractaban la poca luz existente. «El círculo no durará mucho», susurró Carmen, sus ojos siguiendo el movimiento de las sombras que tanteaban los límites del polvo luminoso. «Debemos preparar el ritual ahora». Doña Rosa se movió con la gracia fluida de alguien que ha realizado los mismos movimientos durante décadas. De antiguos cajones tallados con símbolos de protección, extrajo sus herramientas, velas negras con inscripciones en cera, un espejo de mano con marco de plata envejecida, y un frasco que contenía un líquido que brillaba como mercurio vivo. «Cada espejo es una puerta», explicó mientras trabajaba, sus manos arrugadas moviéndose con precisión milimétrica. «Pero también una prisión. Las almas que atrapan quedan suspendidas entre los reflejos, alimentando a las sombras con sus memorias, sus identidades». Un golpe más fuerte sacudió la puerta de madera antigua.
La voz de Noah, distorsionada como si hablaran muchas personas a la vez, resonó a través de la madera. ¿Por qué te resistes, Parker? El reflejo es más profundo que la realidad. Más verdadero. Más eterno. Parker sintió un escalofrío al notar que la voz no venía solo de la puerta, sino de todas las superficies reflectantes de la habitación, el metal pulido del mortero, los cristales de hielo en el aire, incluso los charcos de agua condensada en el suelo. No lo escuches, advirtió Carmen, su voz firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. Intentan confundirte. Ya no es tu amigo quien habla. Doña Rosa encendió las velas negras, colocándolas en puntos específicos alrededor del círculo. El humo que emanaban no subía hacia el techo como debería, sino que formaba patrones en el aire, como escritura antigua que se desvanecía antes de poder ser leída. El ritual te permitirá entrar voluntariamente en su mundo, explicó la anciana mientras trazaba símbolos en el aire con el humo. Pero debes entender los riesgos. Si tu reflejo es capturado allí, tu cuerpo aquí quedará vacío. Como mis padres, murmuró Parker, la realización golpeándolo como un puño helado. Ellos también están atrapados. No completamente. Aún, respondió doña Rosa, sus ojos reflejando compasión ancestral. Las sombras primero debilitan el vínculo entre el alma y su reflejo. Es un proceso lento, a menos que la víctima entre voluntariamente. Como Noah, añadió Carmen suavemente. Él buscó esto. Encontró los rituales antiguos en línea, pero sin la protección adecuada. Las sombras bajo la puerta se habían convertido en un charco oscuro que pulsaba como algo vivo. En su superficie aceitosa, rostros y formas aparecían y desaparecían, personas perdidas a lo largo de décadas, siglos tal vez, todas atrapadas en el mundo especular. Doña Rosa sostuvo el espejo de plata frente a Parker. La superficie no reflejaba la habitación, sino una oscuridad que parecía infinitamente profunda. Una vez que cruces, tendrás que encontrar el espejo original, el que utilizaron para la primera captura. Es el ancla que mantiene a todas las almas prisioneras. ¿Cómo lo reconoceré? Lo sabrás, respondió la anciana con certeza solemne. Porque allí es donde las sombras son más densas. Donde los reflejos se retuercen sobre sí mismos. El líquido brillante en el frasco emitió un destello cuando doña Rosa lo destapó. El aroma que emanaba era metálico y antiguo, como sangre y estrellas. Esto te protegerá temporalmente. Te permitirá mantener tu identidad en un mundo donde todo es reflejo y nada es real. Las velas parpadearon violentamente, sus llamas tornándose azules por un instante. En las paredes, sombras imposibles se retorcían, formando figuras que ninguna luz natural podría crear. Ya vienen, susurró Carmen, su mano buscando instintivamente un amuleto oculto bajo su uniforme. La voz de Noah, cada vez más distorsionada hasta ser apenas reconocible como humana, resonó nuevamente. ¿Realmente crees que puedes salvarlo? Ya es parte de nosotros. ¿Cómo pronto lo serás tú? Parker tomó el frasco con manos temblorosas. El vidrio estaba caliente al tacto, como si el líquido dentro estuviera vivo. ¿Qué debo hacer? Bebe la mitad, instruyó doña Rosa, sus ojos fijos en las sombras que se acercaban. Cuando encuentres el espejo original, bebe el resto. Te dará la fuerza para romper el vínculo. ¿Y Noah? ¿Los otros? Si destruyes el espejo original, todos los reflejos robados serán liberados. Pero debes hacerlo desde dentro. Y debes hacerlo rápido. Las sombras habían comenzado a trepar por las paredes como una marea negra, convirtiendo cada superficie en un espejo oscuro donde docenas de rostros observaban,
sonreían, esperaban. El aire se había vuelto tan frío que respirar dolía. El círculo está cediendo, advirtió Carmen, observando cómo el polvo brillante comenzaba a apagarse. Parker destapó el frasco. El líquido brillante olía a metal y a algo más antiguo, más profundo, como el espacio entre las estrellas. Una última cosa, añadió doña Rosa mientras las sombras se acercaban. No importa lo que veas allí, no importa que tan real parezca, nada es verdad y todo es reflejo. No olvides quién eres. Parker bebió. El líquido ardía como fuego líquido, y por un momento todo su cuerpo pareció volverse cristal, transparente y frágil. Las velas se apagaron simultáneamente. En la oscuridad total, la voz de Noah susurró, esta vez directamente en su mente, bienvenido al otro lado del espejo, amigo mío. Te estábamos esperando. Y el mundo se convirtió en cristal fragmentado, cada pieza reflejando una realidad diferente, cada reflejo conteniendo una verdad distorsionada, cada verdad ocultando una mentira más profunda. Parker sintió que caía, o quizás ascendía, a través de un caleidoscopio infinito de reflejos, cada uno mostrando un momento diferente, una posibilidad distinta, una versión alternativa de la realidad. El juego de las sombras estaba a punto de comenzar, y las reglas eran tan antiguas como los primeros espejos que el ser humano creó para verse a sí mismo. Capítulo 6. El reflejo final. El mundo detrás de los espejos era como un palacio de cristal infinito construido por un arquitecto demente. Cada superficie reflejaba una versión diferente de la realidad, el hotel a través de las décadas, rostros de personas perdidas hace mucho tiempo, momentos congelados en un eterno instante de terror o asombro. Parker flotaba en este espacio imposible, su cuerpo translúcido brillando con el resplandor del líquido que había bebido. El efecto creaba un aura protectora a su alrededor, como una burbuja de realidad en un océano de reflejos distorsionados. A su alrededor, las sombras se movían como corrientes en un mar oscuro, cada una llevando fragmentos de identidades robadas. Impresionante, ¿verdad? La voz de Noah venía de todas partes y de ninguna. En cada fragmento de realidad, su reflejo aparecía distorsionado, multiplicado, como visto a través de un caleidoscopio roto. Pero no era el Noah que Parker recordaba de sus años de amistad. Esta entidad era más antigua, más profunda, usando la imagen de su amigo como una máscara mal ajustada. Aquí nada muere realmente, continuó la voz, cada palabra resonando en múltiples tonos simultáneamente. Cada reflejo, cada momento, cada identidad, todo se preserva para siempre. Una eternidad de existencias capturadas en cristal. Este no eres tú, respondió Parker, su voz sonando extrañamente clara en el vacío cristalino. El verdadero Noah nunca querría esto. Una risa que sonaba como cristal quebrándose llenó el espacio infinito, reverberando entre los fragmentos de realidad. ¿El verdadero Noah? ¿Estás seguro de que lo conocías tan bien? Los fragmentos de realidad giraron a su alrededor, mostrando momentos del pasado, Noah solo en su habitación, mirando fijamente su reflejo noche tras noche, susurrando palabras en un idioma antiguo que había encontrado en oscuros rincones de Internet. Sus ojos cada vez más vacíos, su sonrisa cada vez menos suya. Él nos invitó, susurró la voz, ahora más cercana. Nos buscó. Nos deseaba. La soledad humana es un poderoso catalizador, Parker. Y Noah estaba tan solo. Parker nadó a través del espacio cristalino, buscando. Doña Rosa había dicho que reconocería el espejo original. Que sería donde las sombras fueran más densas. Un movimiento captó su atención. En uno de los fragmentos más grandes, vio a sus padres en el comedor del hotel, sus movimientos mecánicos, sus ojos vacíos.
Sus reflejos, sus verdaderos seres, estaban aquí, atrapados en este laberinto de espejos. Todos están aquí, dijo la voz de Noah, ahora tan cerca que Parker podía sentir su frío aliento en su nuca. Y todos son parte de nosotros. Como tú lo serás pronto. Las sombras comenzaron a condensarse, tomando forma. No era solo Noah ahora. Era una amalgama de todos los reflejos robados, una masa oscura de rostros y formas que se fundían y separaban constantemente, cada uno mostrando un momento de su captura, un instante de realización de que ya era demasiado tarde. Y pronto, tú también serás parte de nosotros. Tu reflejo alimentará nuestro poder, tus memorias enriquecerán nuestra colección. Parker sintió el frasco en su mano, con la mitad del líquido brillante aún en su interior. Tenía que encontrar el espejo original antes de que el efecto de la primera dosis se desvaneciera. Ya podía sentir cómo los bordes de su ser comenzaban a difuminarse, como si su identidad estuviera siendo erosionada por las corrientes del mundo especular. Entonces lo vio. En el centro de todo el caos cristalino, un espejo antiguo flotaba en la oscuridad. Su marco estaba decorado con figuras retorcidas que parecían moverse cuando no las mirabas directamente, rostros y manos entrelazadas en una danza eterna de desesperación. La superficie del espejo no reflejaba nada, era como un pozo de oscuridad líquida, un vacío que prometía consumir toda luz y toda esperanza. La voz de Noah cambió, volviéndose más antigua, más profunda, como si múltiples voces hablaran al unísono desde el fondo de un pozo infinito. Has encontrado nuestro hogar. El primer espejo, el que ha estado aquí desde antes que este edificio, antes que esta ciudad. El que ha estado esperando desde que el primer humano vio su reflejo y se preguntó qué había del otro lado. Las sombras se arremolinaron alrededor de Parker, cada rostro, cada reflejo robado girando como hojas en un tornado de oscuridad. Podía ver siglos de personas atrapadas, huéspedes del hotel, viajeros perdidos, almas curiosas que se habían acercado demasiado al límite entre la realidad y el reflejo. ¿Realmente crees que puedes salvarnos? ¿Salvarte? Parker destapó el frasco, el líquido brillante en su interior pulsando como un corazón de luz. Noah, llamó, su voz cortando a través del caos de sombras y reflejos. El verdadero Noah. Sé que estás ahí. Por un momento, entre el torbellino de rostros, vio a su amigo. No el ser sonriente distorsionado de los últimos mensajes, sino el verdadero Noah, asustado y perdido en este laberinto de reflejos. ¿Parker? Te sacaré de aquí. Las sombras rugieron, un sonido como 1000 espejos rompiéndose simultáneamente. Se lanzaron hacia Parker, pero el brillo del líquido en su cuerpo las mantenía a raya, creando un espacio de realidad en medio del caos especular. Parker bebió el resto del líquido y sintió cómo su forma se volvía completamente cristalina, resplandeciente como una estrella en la oscuridad del mundo especular. El poder del ritual antiguo fluía a través de él, conectándolo momentáneamente con siglos de guardianes que habían mantenido a raya a las sombras. No, gritaron las sombras con 1000 voces. Es nuestro. Son nuestros. Los reflejos nos pertenecen. Parker se lanzó hacia el espejo original. Las sombras intentaron detenerlo, pero su forma brillante las atravesaba como luz a través del humo. En cada fragmento de realidad a su alrededor, podía ver momentos de su propia vida, tentaciones de lo que podría ser si se quedaba, poder, conocimiento, una existencia más allá de las limitaciones humanas. Lo siento, susurró, y golpeó el espejo con toda su fuerza. El mundo de cristal estalló. Miles de fragmentos de realidad se dispersaron como una lluvia de diamantes. Las sombras aullaron, su oscuridad desgarrada por rayos de luz que brotaban de cada fragmento roto.
El vacío mismo pareció gritar mientras su poder se desvanecía. Y en medio del caos, los reflejos comenzaron a liberarse. Formas luminosas que se desprendían de la oscuridad, regresando a sus cuerpos, a sus vidas, a su realidad. Parker vio a sus padres, a otros huéspedes del hotel, a almas que habían estado atrapadas durante décadas. Y vio a Noah, el verdadero Noah, separándose de la masa de sombras, su rostro recuperando la expresión que Parker recordaba de años de amistad. Parker sintió que caía, o quizás ascendía, a través de un torbellino de luz y cristal, y despertó en la pequeña habitación circular del sótano. Carmen y Doña Rosa lo miraban con asombro. El círculo de polvo brillante se había desvanecido, pero ya no había sombras deslizándose bajo la puerta. La temperatura había vuelto a la normalidad, y el aire ya no parecía tan denso. «Lo lograste», susurró Carmen, ayudándolo a levantarse. En el pasillo, se escuchaban voces confusas, personas despertando de un largo sueño. Sus padres estarían entre ellos, recuperando lentamente sus verdaderas personalidades. ¿Y Noah?, preguntó Parker, su voz ronca como si hubiera estado gritando. Un golpe en la puerta. Esta vez, cuando se abrió, era realmente Noah quien estaba allí. Sus ojos claros y normales, su sonrisa genuina y familiar, sin ningún rastro de la oscuridad que lo había poseído. «Hey», dijo simplemente, como si despertara de una pesadilla particularmente vívida. «Gracias por no dejarme allí». Doña Rosa se acercó a la pequeña ventana del sótano. El amanecer comenzaba a iluminar Madrid, y en su luz, los espejos del hotel reflejaban solo lo que debían reflejar: un nuevo día, rostros normales, sonrisas reales. Las sombras habían regresado a su mundo, y esta vez, la puerta estaba cerrada para siempre. Parker miró su reflejo en un pequeño espejo que colgaba en la pared. Por un momento, creyó ver un destello de luz cristalina en sus ojos, un recuerdo del mundo detrás de los espejos. Pero cuando parpadeó, solo vio su propio rostro, verdadero y único, sonriendo de vuelta. Y esta vez, el reflejo se movió exactamente cuando lo hizo, sin retraso, sin distorsión, sin secretos ocultos en las profundidades del cristal.